605. Juan Esteban. Juan Esteban. Y Eli, hola. Mira, hicimos harta convocatoria, pero los inscritos fueron 141. Yo hoy día mandé un recordatorio y como 5 me respondieron, así que yo espero que, pero igual les mandé, a todos los que estaban inscritos les mandé recordatorio por si acaso, ¿ya? Y además esto queda grabado y después siempre lo están pidiendo. Sí, lo mandamos. De hecho, le decía a Magda... Hecho. Ya, perfecto. ¿Estamos al aire, Mauricio? Correcto. Ya. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Les agradecemos, como siempre, que participen de nuestras actividades. Estamos en una nueva charla, la tercera de este ciclo, que ha sido algo accidentado en cuanto a las fechas. Hemos tenido que cambiar algunas fechas. Aprovecho inmediatamente de comentarles que la charla del profesor Jorge Larrucó quedó finalmente para el jueves 18 de agosto, aquella que tuvimos que suspender por problemas de conectividad cuando había un corte de luz en la quinta región. Y con esa charla concluimos este ciclo y ya estamos preparando el que viene. También les cuento que hoy no pudo participar la directora jurídica, Jocelyn Sánchez, porque está exponiendo en la quinta región justamente, pero así que me encuentro con otra compañera del equipo profesional de la Asociación Chilena de Municipalidades, Magda Cotet. Magda es cientista política de la Universidad Católica y trabaja con nosotros en temas constitucionales. Así que bienvenida, Magda. Hola Juan Esteban, muchas gracias por la presentación. Hoy en esta charla magistral que vamos a tener trataremos el tema, para que ahí lo vayamos ya anotando, de responsabilidad del Estado por falta de servicio aplicado específicamente al tema y al ámbito municipal, la cual va a estar a cargo del profesor Fabián Huepe Artigas, el cual es abogado en la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Administrativo e Instituciones Políticas y además es director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción en su sede Chillán. Dentro de sus publicaciones más destacadas podemos tener los libros Vicios del Derecho Administrativo, escrito en coautoría con los profesores Baltasar Morales y Francisco Santibáñez, y el más reciente que trata sobre discrecionalidad administrativa y razonabilidad, que corresponde a su investigación doctoral por la que obtuvo una máxima distinción en la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy contento de participar de esta charla y agradezco por supuesto a la Asociación Chilena de Municipalidades a través de su directiva por la amabilidad que han tenido en invitarme en esta exposición. El tema que vamos a conversar hoy día es referente a la falta de servicio y cuál es su estado actual, para lo cual les voy a pedir a los organizadores que me autorizan poder compartir pantalla y así poder hacer una presentación de un PowerPoint que nos permita de alguna manera poder hacer esta esquemática exposición que obviamente tiene bastante que podemos conversar. Así que si me autorizan la facultad para compartir pantalla, les voy a presentar más o menos lo que yo quiero tratar, que fundamentalmente la responsabilidad de Estado es un tema bastante jurisprudencial. Así que con esa autorización voy a compartir. En este momento todavía no puedo compartir pantallas, les aviso a los organizadores. No, estoy inhabilitado para compartir pantalla. Mauricio Carrasco. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí, está perfecto. Lo pueden ver, me imagino, ¿no? ¿Ya? Ahí está.
Bueno, de lo que vamos a conversar hoy día, ¿cierto?, es precisamente la responsabilidad del Estado por falta de servicio y el estado actual de la institución en nuestro país. ¿Cuál es el panorama actual? Yo, antes de comentar sobre la temática, que es la falta de servicio, muy brevemente les quiero indicar en un contexto comparado cuáles son los factores de atribución de responsabilidad del Estado, cuáles son los factores de conexión, si ustedes quieren llamarlo, para conocer que el nuestro es uno de los variados que existen en el derecho comparado. Se conocen en primer lugar las llamadas teorías subjetivas de responsabilidad, y la primera, y la que de hecho en algún momento nuestro país tuvo, como lo tuvo también el derecho comparado inicialmente, es la responsabilidad típica, la por culpa civil o responsabilidad por hecho ajeno. Esa es la primera fórmula en que se adopta la responsabilidad del Estado, aplicando las normas del Código Civil. Y en el caso de Francia, particularmente, se produce, ¿cierto?, esta variante, esta evolución de la responsabilidad civil por hecho ajeno a la denominada responsabilidad por falta de servicio, y yo agrego, sin perjuicio de su objetivación en doctrina y jurisprudencia, porque, como después veremos los criterios jurisprudenciales, la responsabilidad por falta de servicio, si bien es subjetiva, en realidad está objetivada, porque más que determinar un juicio de reproche, lo que se analiza es un estándar de cumplimiento, un estándar de funcionamiento del servicio. Y aquí yo destaco brevemente en esta temática, porque es bueno que lo tengamos claro. Cuando hablamos de falta de servicio, en el fondo estamos diciendo que el Estado responde en aquellos casos en que ha incurrido, ¿cierto?, en un error, más o menos sujeto a error, decía la teoría francesa originaria, y que ustedes conocen con esta trilogía de un servicio que funciona mal, que no funciona o que funciona tardíamente. Pero quiero destacar que la falta de servicio es una evolución, es un desarrollo posterior a algunos problemas que planteaba la responsabilidad por hecho ajeno. Porque la responsabilidad por hecho ajeno, lo voy a decir en algunos minutos muy, muy breve porque hay mucho que conversar, la responsabilidad por hecho ajeno requiere para ser efectiva la responsabilidad del mandante, el comitente, el empresario, como aparece en el Código Civil, la existencia de un dependiente identificado, un dependiente individualizado. La responsabilidad por hecho ajeno en el derecho comparado se llama responsabilidad vicaria, responsabilidad indirecta o responsabilidad refleja, así le llaman, porque para que responda el comitente o mandante es necesario que el dependiente incurra en la responsabilidad. El típico caso de una clínica privada en que la clínica responde como persona jurídica por el hecho de su dependiente, el médico al cual se le ha imputado un caso de negligencia médica. Pero ¿qué es lo importante en la responsabilidad por hecho ajeno? La jurisprudencia, si bien lo ha atenuado, en lo que establece los textos, es que para que responda el comitente o mandante es necesario, y aquí lo destaco, individualizar al dependiente. Por una razón muy simple. Porque para ser efectiva la responsabilidad civil se requiere conocer la imputabilidad, la capacidad del dependiente. Si no sé quién es, ¿cómo surge la responsabilidad refleja o indirecta? Entonces, dicho eso, la responsabilidad por hecho ajeno tiene la ventaja, de hacer frente a un problema de la responsabilidad por hecho ajeno. No requiere, y esto es lo que quiero destacar porque después lo vamos a ver, no requiere individualizar al funcionario culpable. No requiere individualizar al funcionario culpable. Entonces, para que surja la responsabilidad del Estado, basta con demostrar que un funcionario, aunque no sepa quién fue, haya incurrido en un acto culpable para que responda al Estado. Entonces, lo que consagra en realidad la falta de servicio es lo que se denomina en doctrina la responsabilidad por culpa anónima. Por culpa anónima. No tengo que saber quién es el funcionario. No es necesario determinar la culpa de ese funcionario. Y además también consagra la falta de servicio, porque esto ha ido evolucionando con el Consejo de Estado francés, en la culpa en la organización. Es decir, cuando hay una falla estructural de servicio o una falla del componente humano, sin necesidad de determinar personas en particular. Cuando falla la estructura del servicio o cuando falla la organización, responde el Estado. ¿Se fija? Es lo que en doctrina se llama culpa anónima y culpa de la organización. Entonces es una ventaja respecto de la teoría tradicional.
Hago esta explicación por lo que voy a hablar después en la evolución en Chile de la falta de servicio. Pero además de las teorías subjetivas, tenemos también las denominadas teorías objetivas. Es decir, aquellas en que para ser efectiva la responsabilidad del Estado no es necesario acreditar el elemento subjetivo de culpa o dolo. Esto es el derecho comparado. Y ahí tenemos teorías también francesas que surgen a la par con la falta de servicio, como la teoría del riesgo. Es decir, aquellas actividades que son esencialmente peligrosas y que al causar o consumar un daño generan la responsabilidad sin necesidad de acreditar que el hecho que causó el riesgo se haya fundado en un acto culpable. ¿Ya? Por ejemplo, y que pasó en Argentina, en un caso, ¿no? El estallido de un arsenal, ¿cierto? Imagínense un cuartel militar donde estallan las municiones y puede haber causado daño a varias personas. Es muy difícil acreditar ahí la culpa, si una negligencia, si un problema del manejo de los arsenales. No importa, es un hecho riesgoso que genera responsabilidad. La otra teoría, que también se aplica en el derecho comparado, después voy a explicar esto porque lo indico para Chile, la teoría de la igualdad de las cargas públicas, que hace referencia a aquellas personas que sufren un daño anormal y un daño específico, que alguien sufre de manera desigual respecto de los demás ciudadanos. Todos debemos soportar cargas, pero cuando uno sufre una carga excepcional, gravísima y especialísima, el derecho comparado del caso francés dice que deberá responderse. Que es la misma teoría alemana del sacrificio especial. Es la versión alemana de la teoría de igualdad entre las cargas públicas. También hay otras teorías como la indemnización expropiatoria, es decir, aquellos actos de la autoridad administrativa que causan un daño, que parecen una expropiación, pero en la práctica simplemente implica la privación del uso de ciertos bienes, pero que no lleva a efecto de expropiación, pero genera un daño. Teoría que ahí también hago referencia, ¿cierto? En Alemania, en Italia se ha planteado esta tesis. La teoría de la regulación expropiatoria, muy similar a la europea, que también tiene este tipo de connotación. Solamente esto es una referencia muy genérica. Y la teoría española, que está realmente de resorte español, el profesor en este caso García Enterría fue el autor, se dice, de esta teoría, de la lesión antijurídica resarcible, una teoría de responsabilidad objetiva, que tiene por objeto determinar que una persona tiene derecho a ser indemnizada cuando ha sufrido un daño antijurídico, una lesión, aquella en que no está jurídicamente obligada a soportar el daño. Chile, falta de servicio. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque le he mostrado a lo menos 8 teorías. Yo me atrevo a sostener que desde el punto de vista de la normativa que tenemos, en Chile solo, y después me pueden preguntar, en Chile solo opera un factor de atribución. En Chile solo se responde por falta de servicio, por nada más. A menos que haya una norma especial, una legislación especial, que utilice otros títulos de imputación o factores de atribución. Pero en realidad en Chile solo se responde por falta de servicio. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué solo falta de servicio? Veamos las normas jurídicas que hacen referencia a la responsabilidad del Estado, ¿no? Esta norma que está en la actual Constitución, que no sabemos si seguirá vigente, ¿no? Pero esta norma, que hace referencia a que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, sus organismos o municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determina la ley, dice, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que causara el daño, es una norma que se aplicó durante 20 años. Entre los años 80 a 2000 aproximadamente, se utilizaba este artículo constitucional para, de alguna manera, consagrar la responsabilidad del Estado como un principio constitucional. Sin embargo, y por eso hago mención a esto, esta norma ya no se aplica. Hoy día nadie debiera plantear en una demanda contra el Estado el artículo 38, porque la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema ya se alineó, está uniformada hace mucho rato, desde el año 2000, en cuanto que esta norma es simplemente una norma de competencia, es una norma que señala el derecho a reclamar ante tribunales, es una norma adjetiva o procesal, dirían algunos, no es una norma sustantiva. Esta norma ya no tiene aplicación. Por las razones que digo, ¿por qué? Porque es norma de competencia. Pero tenemos otra norma que está en el artículo 4
¿ah? Que está en el artículo 4 de en el artículo 4 de la ley de bases, y esta norma sí es clara en cuanto a que el Estado responde, ¿cierto? Y dice que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad que pudieran afectar al funcionario que lo hubiere ocasionado. Tampoco se aplica. Miren, esto es muy curioso, ¿no? El 38 no se aplica porque es norma de competencia. El artículo 4, que está en la ley de bases, en la ley 18.575, que consagra el principio de responsabilidad, tampoco se aplica, porque el Consejo de Defensa del Estado, a través de su doctrina, en una lucha, digamos, de 20 años entre los que yo denominaría los objetivistas y los subjetivistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque entre los años 80 y 2000, la tesis predominante en Chile era la responsabilidad objetiva, habían estimado que este artículo 4 era inductiva a error, precisamente a esa teoría que está superada hoy, y que por lo tanto algunos sostenían que esta es una norma de mero principio, es una aplicación de un principio jurídico, pero no dice nada, es una norma vacía de contenido, y en consecuencia tampoco, en términos generales, se grime como un fundamento de responsabilidad. Es curioso esto, ¿no? Una norma que no se aplique solamente porque voluntaristamente no se quiere aplicar. Puse alguna excepción, porque en términos muy simples, esto da para mucho en estas conversaciones, pero en el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, para contar también el estado actual de las cosas, no se aplica la regla del artículo 42 de la Ley de Bases, que es la que vamos a ver ahora, que el Estado responde por falta de servicio, por un problema de texto. El artículo 42 de la Ley de Bases está ubicado en el título segundo de esta ley, ahí está el título primero, está en el título segundo, y hay ciertas instituciones, como las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que están en el título segundo también, artículo 21, y dice, no se aplicarán, no se le aplicarán, ¿cierto?, las normas de este título a estas instituciones. O sea, no se van a aplicar las normas de la falta de servicio. Entonces, se ha tenido que establecer toda una teoría para señalar que las Fuerzas Armadas, un tema que tampoco podemos comentar ahora por el tiempo, se le aplica en realidad la falta de servicio, pero no a partir del artículo 42 de la Ley de Bases, sino que a partir del artículo 2314 del Código Civil, cuando dice que todo aquel que cause un daño es obligado a la indemnización. Esa es la norma. Y se dice la falta de servicio se aplica por el artículo 2314. Sin embargo, hay un fallo reciente del año 2021 donde se ha intentado, porque yo soy de esa tesis, de aplicar a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, institución del artículo 21, a las cuales no se le aplica el artículo 42, este artículo, el artículo 4, por eso digo, salvo una excepción, en que tímidamente la Corte Suprema ha dicho que a las Fuerzas Armadas se le aplica el artículo 4 de la Ley de Base, pero lo podemos conversar si después se da la duda. Pero vamos a la falta de servicio, porque para eso me invitaron, para hablar de la falta de servicio, pero yo quería hacer un panorama rápido y general de los factores de atribución, de responsabilidad y lo que pasa en Chile, ¿no? El artículo 42, como acabo de señalar, que está en el título segundo, normas especiales, señala que los órganos de la administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio, y luego señala que el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiera incurrido en falta personal. Desde ya que hay una figura que podemos también conversar en las preguntas si surgen, esta categoría, falta personal y falta de servicio, fíjense, y que el Estado repite en contra del autor de la falta personal. Es una cuestión bien interesante porque la falta de servicio es aquella en que es esperable, ¿cierto?, de una administración según una culpa media, una culpa mediana, una culpa leve, ¿no? Y en tanto que la falta personal es aquella que comete una persona, se decía históricamente, fuera de sus atribuciones, pero después cuando se comete en hechos muy graves. La pregunta es cómo coordinamos, cómo conciliamos la falta personal con la falta de servicio, que es toda una evolución de la teoría francesa que no ha sido debidamente estudiada ni analizada en nuestra doctrina chilena. Lo que sí está claro es que una persona que comete un hecho muy grave, un funcionario, y que técnicamente comete lo que sería una falta personal según el sistema francés, si el Estado responde, el Estado tendrá derecho a repetir. Y aquí es un tema que tampoco alcanzo a hablar en esta exposición. Ustedes pregúntense lo siguiente. ¿Cuántas veces un funcionario ha tenido que pagar la indemnización del Estado? O dicho de otra manera, ¿cuándo el Estado ha pedido repetición a un funcionario? ¿Lo han visto ustedes? Yo no lo he visto. Y es interesante ese tema, porque
la pregunta es ¿por qué no se hace uso de este derecho de repetición? Pero por otra parte, ¿en qué casos procede el derecho de repetición? Que es una temática que probablemente falta analizar. Pero bueno, estamos en la Asociación ¿cierto? Nacional de Municipalidades, y lo importante es destacar que la falta de servicio no solo aplica por el artículo 42, sino que fundamentalmente por el artículo 152, que dice que las municipalidades incurrirán en la responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. Es decir, las municipalidades tienen su norma en forma expresa, que lo que hace es repetir la teoría de falta de servicio en términos generales. Ahí está la misma regla del derecho de repetición. ¿Cómo ha evolucionado esta falta de servicio en nuestro sistema chileno? Bueno, había un criterio objetivo. Ese criterio que estimó durante 20 años que la responsabilidad del Estado era objetiva y por lo tanto había responsabilidad objetiva por falta de servicio. La sentencia que marca el inicio de esa teoría es precisamente el fallo tirado con Municipalidad Reina del año 1981, por lo menos se esgrime como el caso principal. Ahí está, ¿cierto? Ahí se explica, ¿cierto? María Eliana Tirado, ¿cierto? Iba caminando, ¿no? ¿Cierto? Y cae a ¿cierto? Una excavación profunda que no tenía tapa, ¿no? ¿Cierto? Y al caer se fractura ella, ¿cierto? Cuando se produce este hecho. La sentencia condena a la municipalidad a pagar los daños, llegó a la Corte de Apelaciones y se deduce recurso a casación porque en ese fallo se argumentó el artículo 62 del decreto ley 1289 del año 76, que era la antigua ley orgánica de municipalidades. Y fíjense que en el caso del 81, esta persona que cae en ¿cierto? En esta fosa, ¿cierto? Que era un desagüe de agua lluvia, probablemente sin tapa, esta norma, miren lo que decía, que hoy día no está en el artículo 152, decía que se responde, ¿cierto? O la responsabilidad va a proceder cuando el servicio municipal, cuando no funcione o lo haga en forma deficiente, fíjense. Cuando no funcione, debiendo hacerlo, o lo haga en forma deficiente, que son las hipótesis aceptadas por la jurisprudencia de falta de servicio. ¿Qué es lo que dice el fallo de la Corte Suprema? Y quiero destacarlo, dice, no puede haber infracción de las disposiciones del Código Civil, porque lo que reclama en ese caso, quien presenta la casación, le dice, mire, hay que aplicar normas del Código Civil. No sé por qué aplican estas normas de la ley de municipalidades. Entonces lo que dice la Suprema es que en definitiva hay que ir responsabilidad objetiva y se descarta la responsabilidad por culpabilidad, fundándola exclusivamente en el hecho que ha provocado riesgo. Es decir, la causalidad material. Es decir, a partir de este año, la Corte Suprema establece como criterio la aplicación de una responsabilidad objetiva por falta de servicio. Y es más, le agrega como frase que se basa en el riesgo. Fíjense lo que yo les explicaba en unos minutos atrás. La teoría del riesgo es una teoría distinta. Las teorías objetivas son varias. Igualdad de las cargas públicas, riesgo, sacrificio especial, lesión. Pero dice que la falta de servicio en Chile es objetiva fundada en el riesgo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que ya hay una cierta confusión conceptual de la Corte Suprema. Y entre esto reclama uno de los autores defensores de la responsabilidad por falta de servicio como responsabilidad subjetiva, que es don Pedro Pierri, y él dice, mire, la Corte Suprema se confundió, porque efectivamente, y esto también es importante destacarlo, lo que establece la responsabilidad por falta de servicio es que no es necesario acreditar la culpa o dolo de un funcionario, subrayo, en particular. Repito, no es necesario acreditar la culpa o dolo de un funcionario en particular, que no es lo mismo decir que no se requiere acreditar la culpa o dolo de un funcionario, porque eso sería como decir objetiva. Al parecer, dice Pierri, se confundió la Corte Suprema y de aquí surge esta teoría objetiva que duró más de 20 años diciendo que no se requería acreditar la culpa, ni la falta, ¿cierto? Ni la culpa o dolo, porque la falta es subjetiva, ¿no? Sin embargo, reitero, y haciendo esta evolución, durante 20 años se habló de responsabilidad objetiva, hasta que ya del año 2002 en adelante, varios factores confluyen para que se vaya comprendiendo a la responsabilidad del Estado por falta de servicio como una responsabilidad subjetiva. Ahí está el factor Marín, ¿cierto? Urbano Marín, que ¿cierto? Fue ministro de la Corte Suprema, que comenzó a introducir la idea de que no estaba regulada la responsabilidad de la Constitución y que no era objetiva,
y luego ya lo profundiza claramente Pedro Pierri, que termina con un fallo, hay varios, pero este yo lo considero importante, del 2008, porque prácticamente lo que hace ahí es reproducir un artículo de Pedro Pierri en la revista que había escrito, digamos, y lo pone en el fallo diciendo aquí, la falta de servicio es culpa del servicio. Entonces, ¿qué es lo que es importante destacar? La tesis actual aplicable en Chile es la responsabilidad subjetiva. La falta de servicio es la culpa del servicio. Esta es la frase que introduce Pedro Pierri. Y con esto ya de manera definitiva, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, se ha entendido que la falta de servicio es una responsabilidad subjetiva fundada en la culpa del servicio público. Entonces, ¿cuándo hay falta de servicio? Cuando el servicio funciona mal, funciona tardíamente, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que en realidad la responsabilidad por falta de servicio, más que un desarrollo teórico, que ya es bastante clásico a esta altura, se ha transformado fundamentalmente en criterios jurisprudenciales. Y la falta de servicio, perdón, dame un segundito. Y la falta de servicio, ¿cierto? Se funda precisamente en el estándar de cumplimiento, el estándar de funcionamiento del servicio público, ¿ya? Y en ese estándar de funcionamiento se han ido creando distintos criterios sobre cómo responde el Estado. Y yo quiero agregarles, atendido que estamos frente a una exposición de la Asociación, ¿cierto?, de Municipalidades, les quiero contar, hay varios criterios jurisprudenciales, pero les quiero contar algunos que han afectado especialmente a las municipalidades y que son criterios jurisprudenciales que podemos discutir y conversar porque están al límite probablemente de lo que es la responsabilidad, genera ciertas fronteras, ¿no? Podemos hablar de un primer criterio jurisprudencial que uno pudiera detectar con la jurisprudencia, que es que la responsabilidad de otros órganos, porque yo lo que quiero ahora es detenerme un poquito, hay mucho podemos hablar, y podemos decir que la responsabilidad del Estado, ¿cierto?, es prescriptible, salvo en materia de derechos humanos que es imprescriptible, ¿no? Podemos señalar que la responsabilidad del Estado, ¿cierto?, claramente hoy día, como yo he dicho, es una responsabilidad fundada en elementos subjetivos, pero en realidad hasta por ahí nomás, porque lo que está buscando siempre es el funcionamiento de estándar. Pero me interesa hacer algunas referencias de la responsabilidad de Estado en materia municipal. La responsabilidad de otros órganos no exonera a la responsabilidad de la municipalidad. Eso me gustaría tratar en un pequeño fallo porque el tiempo es muy breve, ¿no? Un segundo criterio, la municipalidad responde por contratista o concesionario. Un tercer criterio, la responsabilidad de las municipalidades por accidente escolar. Y un cuarto criterio, no toda ilegalidad, falta de servicio, que también ha sido un criterio que está en términos generales, pero que también se ha aplicado en materia de municipalidad. Podríamos agregar uno quinto, si tuviéramos tiempo, que tiene que ver con la teoría del cúmulo de falta, que distingue cuando hay falta personal y falta de servicio, y también en materia municipal existe un fallo al respecto. Pero yo creo que con estos cuatro podemos hacer alguna pequeña referencia y reflexionar sobre las fronteras de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, y en este caso, de la responsabilidad de la municipalidad, ¿no? En primer lugar, digo que no se exonera la municipalidad por la responsabilidad que le pueda competir a otros órganos públicos en los casos en que se causa un daño a un particular. Solamente aquí vamos a ver la doctrina, pero vamos a contar un caso, ¿cierto? Miren, solamente para explicarles, ¿no? Fallo 2018, perdón, 2019, ¿cierto? El demandante conducía un vehículo por calle Pedro Aguirre Cerda en San Pedro de la Paz, se enfrenta al centro de la calzada con un colector de agua en lluvia, cuya tapa estaba en mal estado. Ante dicho evento, el conductor se cambió de pista, chocó, ¿cierto?, a otro automóvil, que a su vez generó otros choques, ¿no? Bueno, aquí uno podría preguntarse, ¿pero quién responde, no? Si responde la municipalidad o si responde Vialidad, ¿cierto?, de alguna manera, o el Ministerio de Obras Públicas, que serían los responsables de que el colector esté en buenas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en general? Yo solamente mostré un fallo, pero lo ha dicho en general, ¿eh? Primero, ha establecido la obligación, en términos generales como jurisprudencia, de las municipalidades sobre administrar los bienes nacionales de uso público, ¿eh? El artículo 5º, letra C, se ha extendido bastante en jurisprudencia municipal, precisamente en esta materia, y además, fíjense que hay una norma de moda, siempre digo que hay unas normas de moda, ¿no? El 26, letra C, de la, ¿cierto?, de la misma ley que establece que la, ¿cierto?, dirección de tránsito de la materia municipal tiene la obligación también de señalizar las vías públicas, ¿no?
Entonces, artículo 5, letra C, este más novedoso, el artículo 26, letra C, que ha señalado, ¿cierto?, que unido al artículo 169, que no mencioné, pero que ahora sí hago referencia, 169, inciso quinto de la ley 18.990, que establece que el Estado y el fisco serán responsables por los ciertos daños, ¿cierto?, que se causen por el mal estado de las vías públicas o su inadecuada señalización, que también la doctrina ha entendido que es una variante de la falta de servicio. Bueno, sobre esta base de las normas, se hace responsable a las municipalidades por el daño que se puedan causar en estos casos. Pero ¿qué más destacamos aquí, no? Que, tal como lo señala, ¿cierto?, que la responsabilidad, ¿cierto?, de la municipalidad es sin perjuicio, fíjense, de la responsabilidad que pudiera corresponder a otros órganos públicos o empresas concesionarias. Por eso decía yo que aquí está el criterio. Sin perjuicio de otros órganos públicos o empresas concesionarias, ¿no? Y aun cuando dice, miren lo que dice este fallo, aun cuando no correspondiera a la municipalidad en la mantención y supervisión de las vías, dada la amplitud que debe entenderse esta idea de administrar los bienes nacionales de uso público, los bienes municipales, debe responder la municipalidad. Y así lo dice, ¿no? Que dice que, por lo menos, ¿cierto?, tienen la obligación de advertir acerca de cualquier desperfecto que sus inspectores detectaren en las calzadas y aceras y comunicarlos la repartición o empresa encargada de repararlas. Obligación de mantención y cuidado y prevención cuyo carácter imperativo queda en evidencia en esta norma del artículo 169. Entonces ahí tenemos un criterio, claramente, que yo sé que las defensas municipales varias veces han definido que otros órganos tenían la responsabilidad, pero lo que ha dicho la Corte Suprema en términos generales es que no las exonera, aun cuando otros órganos hayan incurrido en responsabilidad. No obstante, quise colocar el voto disidente para que vean que esto no es un tema tan absoluto, ¿no es cierto? Algunos dicen que no toda falta de señalización genera la falta de servicio, sino de aquello que le sea exigible. Aquí está el llamado de estándar de funcionamiento medio del servicio. ¿Le podemos exigir al servicio colocar letreros en toda la ciudad? Y eso es lo que dice, ¿no? Implicaría que la ciudad estuviera llena de letreros avisando hasta los más mínimos niveles desperfectos, ¿cierto? Lo que no es exigir la administración, porque eso sería un estándar demasiado alto para el funcionamiento medio. Porque, de nuevo, y esto es un tema que quiero agregar, la falta de servicio hace referencia al estándar de funcionamiento. Y si uno hace un análisis sistemático de la responsabilidad patrimonial en Chile, ya sea en el ámbito del derecho civil o en el derecho administrativo, la responsabilidad contractual tiene como base la culpa leve, o la culpa media, o mediana, ¿no? Esa es la esperable, ¿no? No exigimos ni culpa levísima ni culpa grave, culpa leve o mediana. Bueno, haciendo el símil, uno debería pensar que la exigencia a un servicio público es del estándar de funcionamiento medio. Y lo que dice este voto diciente es que probablemente la exigencia va más allá del estándar de funcionamiento medio. Pero por otra parte, también es cierto que se ha esgrimido que nadie le exige a los entes municipales tener que reparar todos los eventos, ¿cierto? Los obvios, ¿no? Los eventos o los desperfectos, porque obviamente tiene un problema de recursos. Pero eso no la exime de establecer a lo mejor medidas mucho más económicas, aunque no sean muy estéticas, como el colocar letreros. Segundo criterio jurisprudencial. La municipalidad responde por contratista o concesionario. Es decir, también, ¿cierto? Aun cuando la municipalidad celebre un contrato de concesión y establezca o traslade la responsabilidad a entidades privadas, de todas maneras no la exime. Y así tenemos un caso que les estoy mostrando aquí, también de 2018, donde, ¿cierto? Mientras un menor de 10 años jugaba en los jardines de Plaza de Armas de Cañete, sufrió una descarga eléctrica en el instante que apoyó una de sus extremidades en un poste de alumbrado público, farol situado en dicho lugar, ¿cierto? Murió por ¿cierto? Electrocutado, y obviamente ¿cierto? Se dijo, bueno, esta responsabilidad de la empresa que coloca estos ciertos postes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? Dice que la circunstancia relacionada con que aun cuando entes ilícitos delegaran privados la prestación de un servicio, no lo libera de su responsabilidad, toda vez que está obligado a exigir y fiscalizar que la actividad se realiza adoptándose todas las medidas de seguridad. Y por eso dice que también se aplica aquí, ¿cierto? La responsabilidad invigilando, que es un tipo de responsabilidad por omisión, y que de nuevo lo puedo yo encerrar conceptualmente en una falta de servicio por omisión, porque la falta de servicio es el mal funcionamiento porque el servicio no funciona. Y cuando el servicio omite, no efectúa los actos de fiscalización y de vigilancia, en ese caso también responde. Y ahí dice, los jueces han efectuado una correcta interpretación, y dice incluso ante la existencia de un contrato, fíjense, de un contrato en virtud del cual se delega a un privado
la prestación del servicio de mantenimiento de alumbrado público, lo que no lo libera ante el ente edilicio del cumplimiento de sus obligaciones. De nuevo, fíjese, invocando el artículo 5º, letra C, y 152 de la Ley de Municipalidades. Tercer criterio, que lleva un desafío, este tercer criterio que les voy a contar, que es el desafío en los límites de la responsabilidad, que es la responsabilidad municipal por accidentes escolares. Y yo les quiero contar dos casos, ¿no?, para que vean cómo se aplica este criterio de la falta de servicio. El primer caso, el que está ahí señalado del año 2019, ¿cierto?, de la Municipalidad de Linares, en el que el 27 de agosto, ¿cierto?, un alumno asiste a clases, es amenazado de muerte por otro alumno, quien horas más tarde materializa su amenaza. Aquí lo que hace, lo amenaza de muerte, el otro no discute, este niño se va del colegio, salta la pandereta, y al rato después vuelve, entiendo que por la pandereta, y con un arma le dispara a su compañero bus, y lo mata, ¿no? ¿Cierto? Ahí está la explicación. Fue condenado a 5 años de régimen cerrado, el menor, que causó este, ¿cierto? Y bueno, quiero que se expone la demanda contra la municipalidad, porque era, ¿cierto?, la que sostenedora de este colegio, ¿no? Bueno, señala que estaban solos, no habían docentes, no había personal del colegio, no había control, y eso permitió que el menor escapara del colegio y reingresara, ¿cierto?, con un arma de fuego. Y esto le imputa la responsabilidad a la municipalidad. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Que es deber velar por la seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario para prevenir eficazmente que queden expuestos y sin vigilancia ante otros miembros de la comunidad educativa. Voy a seguir con la explicación del fallo, pero quiero que vayamos reflexionando. Un concepto de responsabilidad patrimonial, que es el concepto de previsibilidad. Normalmente la culpabilidad va unido al concepto de previsibilidad. Yo respondo porque debí prever circunstancias que, de haber tomado las medidas, el daño no se hubiese producido. Pero ahí vengo a plantearles, más allá de lo muy grave que fue este caso, bueno, plantearles la pregunta sobre si es previsible para un colegio que un alumno venga con un arma de fuego. Y ahí dice, ¿cierto?, el administrador de un establecimiento educacional debe aplicar un cuidado elevado. ¿Pero un cuidado elevado para qué? ¿Para evitar que alguien use un arma? Se trata de adolescentes, dice, que requieren especialmente orientación, dadas las características de la etapa del desarrollo en que se encuentran. El joven escapó, se mantuvo por lo menos 2 horas fuera, ¿no?, sin que dicha situación fuera puesta en conocimiento de su apoderado, y luego vuelve por una vía no destinada a efecto, porque sube la bandereta portando un arma de fuego. Pero aquí es una cosa interesante, de punto de vista jurídico, porque ¿cuál es la causalidad? ¿Cuál es la causa del fallecimiento, del lamentable y triste fallecimiento del alumno? El hecho de otro alumno que porta un arma de fuego. Pero se podría plantear, esto es un tema para que lo vayamos reflexionando, falta de cuidado o vigilancia del colegio para evitar que un alumno entre con un arma de fuego. O bien, la falta es en realidad no el uso del arma de fuego, sino que la falta de servicio es permitir que un alumno pueda entrar y salir por la bandereta. Pero eso generaría, fíjense, y me lo pueden preguntar, una teoría francesa que aquí no se esgrime en este fallo, que es la llamada teoría del cúmulo de faltas. Un tema muy interesante que podemos plantear, porque en realidad lo que causa la muerte no es saltar por la bandereta, porque eso es un elemento, pero lo que causa la muerte es usar un arma de fuego. ¿Ah? La pregunta es, ¿y si el alumno hubiese entrado en la mañana del colegio con un arma de fuego? Usted comprenderá que no hay detectametales en los colegios, ¿no? Tal vez un drama que se está viviendo hoy día en Estados Unidos con los tiroteos, pero ¿tendríamos que tener un detector de metales como previsibilidad ahora? Es una buena pregunta para plantearse estos temas de responsabilidad por falta de servicio. Luego señala, ¿cierto?, que en este contexto, ¿cierto?, bueno, se vio amenazado, ¿cierto?, un cumplimiento de la obligación de velar por la integridad física o psíquica, ¿cierto?, y ahí está el fallo que hace referencia. Y aquí hay un tema interesante que también es bueno comentarlo porque es aplicable como una doctrina, ¿no? Fíjese que el demandante en este caso presentó la demanda no por el artículo 152 de la Ley de Municipalidades, sino que la presentó por los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, que establece la responsabilidad por hecho ajeno.
incluso seguramente hace referencia al maestro y al pupilo, seguramente él, estimó el demandante, que era responsabilidad civil. Pero fíjese lo que dice, porque aquí lo que se plantea como defensa es: usted se equivocó de normativa, usted no podía haber presentado normas del Código Civil para demandar a la municipalidad, porque para eso está la ley de bases, la orgánica de bases, que establece la responsabilidad por falta de servicio por el artículo 42 y el 152 de la ley de municipalidades. Pero miren lo que dice la Suprema, que esto ha sido aplicado en otros casos, que no importa que usted se equivoque en la cita de las normas legales, porque se aplica el principio de jura non discuria, ¿no? Lo que el juez va a revisar son los hechos, aun cuando usted haya fijado la normativa equivocada. Es el juez el que va a aplicar el derecho correcto, ¿cierto? Como dice ese refrán tan, dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿no? ¿Cierto? Más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Ah? Y ahí cierto que hace referencia a que lo que importa son los hechos y los fundamentos jurídicos más que la norma aplicable. Entonces dice que yerran al estimar que no hay responsabilidad porque los jueces de segunda instancia habían rechazado la demanda, la Corte Suprema es la que acoge, ¿cierto? Cuando dice que yerran al estimar que no había existido, ¿cierto?, falta de servicio, porque obviamente no se resguardó eficazmente la integridad física y psíquica de los alumnos. Y ahí luego recoge una idea de lo que es la falta de servicio en nuestro estado actual, entendiendo que hay falta de servicio en aquellos casos en que el servicio no funciona de no serlo, o cuando funciona irregular o tardíamente, operando como un factor de imputación que genera responsabilidad conforme lo dispone también el artículo 42, que es la norma que hace referencia a la falta de servicio. Dice que hay un incumplimiento de un deber jurídico impuesto. Y ahí está el artículo 152 que se cita que la municipalidad incurrirá en responsabilidad por falta de servicio. Pero hay otro caso, por eso yo les quería comentar, hay otro caso de responsabilidad por colegios, que es del año 2019, con la municipalidad de Rengo. Fíjense el caso. El 26 de septiembre de 2014, cuando la menor de edad, alumna de quinto básico, ¿cierto?, cuya sostenedora de la demandada se dirigió a la cancha para una presentación relacionada con una actividad extraprogramática, a las 1:15 un compañero de sexto básico toma su mochila y sale corriendo hacia el casino de recinto, cerrando violentamente la puerta, cuya estructura era de vidrio, frente a lo cual la niña pone su mano para evitar recibir el golpe, y obviamente se le produce un tremendo daño en su brazo, con un corte, que fue herida a colgajo, cara interna de brazo derecho con compromiso de planos profundos, siendo llevada al atletón, por pérdida de capacidad de movimiento. O sea, fíjense, le pegan un portazo, un alumno a otra alumna, una puerta de vidrio, y le genera esta secuela. Y obviamente lo que hace la alumna es demandar a la municipalidad por la misma doctrina que estamos comentando. Falta de vigilancia, falta de cuidado, que no hay inspectores, que en el colegio no se tomaron las medidas. Bueno, usted comprenderá cómo debió ser fallado esta sentencia, ¿no? No como usted cree, no como usted cree, porque esta demanda fue rechazada. Esta demanda fue rechazada. ¿Y qué es lo que dice este fallo, fíjense? O sea, si aplicamos la misma doctrina, ¿no? Aquí dice que, en primer lugar, no se puede responder en estos casos porque la responsabilidad en Chile no es objetiva, sino que la responsabilidad que hay en Chile es por falta de servicio, es decir, tiene que acreditarse que el mal funcionamiento, el funcionamiento tardío o el no funcionamiento. ¿Y qué es lo que dice este fallo? No todo hecho dañoso puede atribuirse a falta de servicio, sino que la falta es aquí a que le es exigible a la administración. Y en este caso dice que no parecen los antecedentes que el establecimiento educacional hubiera incurrido en alguna infracción a los deberes que le impone la normativa educacional. Como tampoco se le puede exigir el cumplimiento de una obligación de vigilancia, fíjense, que en el otro fallo sí se establece, pero acá no es una obligación de vigilancia en términos tales de evitar todo contacto potencialmente peligroso entre alumnos. Cuando en el otro fallo decimos que efectivamente hay que tener un cuidado especial porque los adolescentes son personas que pueden estar en riesgo. ¿Y qué dice en este fallo? Dice, no se puede traducir en un control individual extremo, ¿cierto? Porque sería excesivo y por otra parte implicaría más bien una reducción de responsabilidad objetiva. Por lo cual la Corte rechaza este fallo. Y dice que debe velar por la seguridad de los alumnos, ¿cierto? El voto disidente, o sea, recogiendo la idea anterior, y que por lo tanto debía aplicarse, ¿cierto?, la misma tesis del fallo, ¿no? Y es más, yo le agrego otro elemento.
que alguna vez lo he conversado con alumnos de posgrado, ¿no? ¿Les parece que un colegio debía tener puertas de vidrio en un establecimiento? O sea, ¿qué hay de las normas de seguridad? Las normas que debe adoptar un colegio que trabaja con niños. No haya sido una puerta, tal vez, que tuviera un sistema algún tipo de protección que evite un menor choque con ella, ¿no? Y sin embargo, en este caso, la sentencia se rechaza. Y en el otro caso se acoge porque yo creo que por el otro caso emocionalmente, obviamente, una gravedad muy distinta. Pero uno aplica, ¿cierto?, el ratio decidendi y la doctrina que está detrás, ¿no? Y es una buena pregunta por qué en un caso sí, en un caso no. Tal vez haya un criterio diferenciador que podemos conversar. Bueno, ahí está, ¿cierto?, el fallo que dice que solo hay, en este control de la manera no solo ha incurrido, esto dice el fallo disidente, que es cierto que más o menos recoge la misma tesis que conversamos. Y tenemos un cuarto criterio, porque no podemos hablar de otros si queremos, pero es un cuarto criterio que también se ha esgrimido en términos generales, pero que ha aplicado en materia municipal. No toda ilegalidad es falta de servicio. Y esto genera una polémica en la doctrina, ¿eh? Esto es un tema que no está pacífico. Están divididas la doctrina en esta materia. Pero veamos el fallo, ¿eh? En este fallo de Salinas con Municipalidad de Viña del Mar, ¿qué ocurrió, cierto? Se aprobó un proyecto, un edificio de 20 pisos, ¿cierto? Lo aprobó la municipalidad, ¿eh? Luego se otorgó el permiso de construcción, pero un grupo de vecinos reclamó contra este permiso, ¿eh?, indicando que esto era ilegal. A ver, básicamente, la Dirección de Obras Municipales estimó que estamos frente a una vía local, y la vía local permite construcción de edificios de esta altura, pero los vecinos estimaban que no era cierto, que en realidad estamos frente a un pasaje. Y ahí está el tema de la ley de urbanismo y construcción, que distingue entre un pasaje y vía local, y estimó que siendo un pasaje, obviamente no podía construir un edificio. Y el recurso, fíjense, fue acogido por la Corte de Apelaciones, el recurso de los vecinos. Se declaró ilegal, ¿no? Pero luego fue revocado, ¿cierto?, el fallo, ¿cierto?, y rechazó, ¿cierto?, el tema por encontrarse pendiente. Bueno, por lo tanto, es cierto, considero que el permiso de edificación está adecuado, está correcto, y luego, ¿cierto?, se presentó otro reclamo de ilegalidad, el otro instituto de protección. Este es un reclamo de ilegalidad, de nuevo insistiendo sobre este tema, con los mismos fundamentos de recurso de protección que se había perdido, pero ahora un reclamo de ilegalidad, y ahora sí, se acogió el reclamo de ilegalidad, y se ordenó dejar sin efecto, ¿cierto?, esta autorización. ¿Cierto? Estaba ahí, obviamente, la empresa que estaba afectada, ¿cierto?, y se acogió el reclamo de legalidad, y al final, ¿cierto?, se determinó que era ilegal este permiso. Se demanda a la municipalidad por falta de servicio, por ilegalidad, ¿no?, por haber otorgado un permiso que no procedía, ¿no? ¿Ah? Pero ¿qué es lo que dice, cierto, la Corte Suprema? No toda ilegalidad es constitutiva de falta de servicio. No toda ilegalidad es constitutiva de falta de servicio. Por cuanto, dice, la noción de ilegalidad y falta de servicio son instituciones jurídicas independientes. Y dice que una medida legal, aunque pudiera ser susceptible de anulación, no da siempre derecho a reparación. Y de hecho, no toda ilegalidad trae aparejada como consecuencia de la invalidación o anulación del acto. Y así dice que, y da ejemplo en esta doctrina, que hay ilegalidades de forma o de incompetencia que no dan lugar a la responsabilidad por falta de servicio. Lo mismo, mire, y esto que quiero destacar, errores de apreciación que puedan conducir a la anulación de un acto. Entonces, si la municipalidad comete un error de apreciación, en principio, no necesariamente va a responder por falta de servicio. No basta la existencia previa de una declaración de ilegalidad, ¿cierto? Y por lo tanto, no por eso se configura una falta de servicio. Ahora, solamente decirles que esto está dividido. Por ejemplo, Juan Carlos Ferrara defiende esta teoría diciendo que tiene que haber algo más que una mera ilegalidad, tiene que haber una culpabilidad acreditada, una negligencia, ¿cierto? No basta la mera ilegalidad. Pero, por ejemplo, el profesor José Miguel Valdivia, yo creo que el profesor Cordero probablemente, Martín Lu, que tuvo que ver en ese tema, entiendo, en algún momento, sostienen que la ilegalidad es el resultado de un funcionamiento erróneo del servicio. O sea, cuando hay un acto ilegal de la municipalidad porque el servicio no funcionó defectuosamente.
Pero en cambio, por el otro lado, se dice que en realidad aquí estaríamos frente a un caso de mera ilegalidad por error de apreciación, pero que no genera falta de servicio. Entonces ahí señala la Corte Suprema, ¿cierto?, que se rechaza la sentencia, indicando que no toda responsabilidad por falta de servicio produce tales efectos. Y como he cerrado, ¿cierto?, en estos criterios, hay muchos más. Yo les puedo comentar, como estamos más o menos en el tiempo, pero comentarles que también se han planteado interesantes temas sobre el derecho a repetición, que yo creo que es una cuestión que poco se ha analizado en este tema y lo podemos conversar si ustedes lo estiman. Pero creo que estoy en el tiempo, más o menos, para que ustedes, si quieren hacerme una pregunta, una conversación, podemos ir comentando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fabián Güepe. Bueno, hay espacio para preguntas. Teníamos una pregunta, pero la verdad es que yo, por razones técnicas mías, la borré, que era de Fresia. No sé si la tienes tú, Magda. Sí, Fresia acá la Pérez, tengo. ¿sí? Sí, Fresia Pérez nos pregunta, buenas tardes, ¿las responsabilidades de las corporaciones municipales son también de la municipalidad involucrada? Y les recordamos que cualquier otra pregunta que quieran hacer, lo pueden hacer a través de preguntas y respuestas en el Zoom, o pueden ahora levantar su mano y está el micrófono abierto para hacerle preguntas también al expositor. Ya, sobre el tema de las corporaciones municipales, yo francamente no conozco casos, y si hay alguno, mejor lo podemos conversar y comentar, porque efectivamente cuando uno habla, ¿cierto?, de los colegios, ¿no?, que son sostenedores las municipalidades, ¿cierto?, obviamente sobre ellas surge una responsabilidad en el funcionamiento. Entonces, habría que ver un ejemplo concreto de una corporación municipal que, claro, tiene una integración en algunos casos de la municipalidad, o bien tiene algún tipo de financiamiento de los recursos, pero entendiendo que las corporaciones son personas jurídicas, ¿no?, que tienen una personalidad, son corporaciones, ¿cierto?, propias, tendríamos que analizarlo. Yo no lo tengo tan claro hasta qué punto podría alcanzar el daño que cause, ¿cierto?, una corporación, ¿cierto?, a un tercero para que la municipalidad responda. Tengo algunas dudas, no conozco casos jurisprudenciales, tendría que revisarlo para ver si efectivamente en esa temática pudiera o no haber falta de servicio, porque en el fondo lo que se trata al final del día es, ¿cierto?, que la responsabilidad de la municipalidad será procedente en aquellos casos en que ella directamente cause un daño por su mal funcionamiento, su funcionamiento tardío o ilegal, o bien, y aquí viene lo importante, porque la municipalidad tenía un deber jurídico, una obligación o de fiscalización o de supervigilancia o algún tipo de relación, ¿cierto?, que lleve a que esa actividad, ¿cierto?, esté bajo la responsabilidad de las municipalidades. Porque, por ejemplo, el caso de las concesiones, los contratos, ¿no? Lo que ha dicho la doctrina es que aun cuando la municipalidad pudiera delegar en terceros la realización de ciertas obras, ¿cierto?, algunas actividades, lo que ha dicho la doctrina es que lo que está haciendo ahí simplemente es una suerte de delegación, pero no se desprende de su calidad, y aquí destaco, de garante de lo realizado por, ¿cierto?, esta empresa concesionaria, que lo que está haciendo es colaborar, ¿cierto?, en la prestación, ¿cierto?, de la realización de una obra, ¿cierto?, que cumple un fin público, ¿no? Entonces, efectivamente, en esos casos lo que está diciendo la jurisprudencia es que si esa en contratista, ¿cierto?, esa empresa, por ejemplo, como lo he visto, ¿cierto?, ha generado escombros, daños, ¿cierto?, a un particular, y ¿cierto?, no tenía las sensaciones que correspondieran, aun cuando haya firmado un contrato que la municipalidad haya dicho que asumía toda la responsabilidad, la municipalidad tiene una función de fiscalización, de control y supervigilancia. Cuestión que habría que analizar hasta qué punto llega, ¿cierto?, esa obligación de vigilancia, fiscalización y control respecto de una corporación. Habría que elaborar, ¿cierto?, si efectivamente surgía un deber jurídico para que la municipalidad respondiera. Sí, la misma Fresia levantó la mano, así que Fresia, te damos la palabra para que pueda interactuar. Fresia, Ahora tengo el audio, sí. Es que no me había aparecido el icono. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Y quedan hartas cosas como entre medio, porque las corporaciones, si bien tienen vida propia en la administración, hay varias cosas que a mí me llaman la atención. En La Reina, por ejemplo, yo soy concejala de La Reina, y acá los colegios, la educación y la salud
y la cultura son corporaciones, ¿ya? Entonces, a mí me quedan algunas dudas porque existen algunos resquicios que podrían ser de responsabilidad directa de los municipios o no. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en el caso de la puerta de la chica que chocó con la puerta de vidrio porque el compañero se la tiró encima. Si esa puerta es de un colegio, el colegio a una corporación, si hubiese ocurrido acá en La Reina, ¿ya? La corporación se debería ser responsable. Sin embargo, si la corporación recibe fondos municipales, aparte de los del Ministerio de Educación, y quizás con esos fondos, hay que dar la vuelta larga porque al final estas cosas de pronto son así. Si esa puerta, por ejemplo, fue donada o comprada con fondos que le otorgó la municipalidad, y por lo tanto autoriza su instalación la corporación, pero la municipalidad pone los fondos, quizás sí podría tener responsabilidad. Lo mismo en temas de salud, ya sea un error en cuanto al servicio que se prestó o en la calidad de los materiales, los insumos que se han ocupado, el equipamiento o el mismo espacio, la locación. Entonces, yo creo que ahí es bien complejo. El tema de las corporaciones, para mí todavía es algo tiene muchas aristas. Y de pronto es muy difícil llegar a todas sin un caso, como decía, si tengo un caso a lo mejor te lo puedo resolver. Así mismo me siento yo, cada vez que sucede algo, ¿ya? Tuvimos un incendio en un colegio, afortunadamente no hubo daños personales, pero sí podría haberlo sido, entonces siempre hay que estar como pensando qué es lo que ocurre ahí, cuáles son las responsabilidades. Con respecto a ese caso de la persona a ver, yo creo en los accidentes, o sea, uno no puede tampoco estar cubriendo todo. Sin embargo, ahí también, eso quería preguntar, si se puede asignar o consignar a una negligencia, porque pudo tener un accidente, porque la puerta se cerró, sin embargo, la señalética, que es lo más barato que hay, no necesariamente las chicas y los chicos las ven, pero haber puesto no cierre con cuidado, por ejemplo, cierre suave, ¿ya? Entonces, esas son como mis dudas de cuán delgada es la responsabilidad de uno o los otros. Muchas gracias. Sí, yo por ejemplo en el caso de los establecimientos de salud municipal, bueno, cuando se producen hechos de negligencia, ¿cierto? O de falla estructural de la organización, se suele demandar a la municipalidad. O sea, ahí hay un caso concreto. Lo mismo pasa con, como hemos comentado, los colegios. Yo lo que quiero que tendría que analizar es cuál es el nivel de intensidad de conexión entre el órgano municipal y esta corporación, pero en teoría es posible esgrimir un argumento. Ahora, efectivamente la falta de servicio se caracteriza por una flexibilidad en su factor de atribución, porque yo, como lo he hecho en algunas otras publicaciones, la falta de servicio puede clasificarse en varias figuras, ¿no? Primero puede ser por una falla estructural. La falla estructural del servicio hace referencia en aquellos casos en que por razones, estoy pensando por ejemplo en responsabilidad sanitaria, ¿no? Y que podría incluso ocurrir con los servicios de salud municipal, ¿no? Los cuales las condiciones, por ejemplo, de higiene, de sanidad, de estructura son precarias y eso pudiera generar, ¿cierto?, un daño a una persona. En ese caso, la teoría de falta de servicio es aplicable por la falla estructural del servicio. Y también podría ser por una falla en la organización. La falla de organización significa, por ejemplo, en que el elemento humano, problema en la disposición de turnos, problema de la organización, ha generado, ¿cierto?, un caso de perjuicio, como podría ser, por ejemplo, el mismo establecimiento de salud en que por problemas de mala aplicación de turno alguien muriera con lista de espera, ¿cierto? Hay una demora tremenda. Bueno, problemas organizativos pueden generar la falta de servicio. O sea, la falta de servicio es bastante flexible, ¿no? Y también puede ser la falta de servicio por hechos de sujetos individualizados que han causado un daño. Pero por supuesto que la frontera está precisamente en que no se considere como una responsabilidad objetiva, es decir, por el mero resultado. Tiene que haber alguna irregularidad, ya sea en la infraestructura, en la organización humana, que exista lo que se llama un criterio de factor de conexión o criterio instrumental.
¿Y cómo se soluciona eso? Y ahí no se tiene mucha razón lo que dice. No siempre se puede contar con medios o recursos económicos para tener las máximas medidas de seguridad, pero se podría corregir con cuestiones tan básicas como, tal como señala, letreros, advertencias, ¿cierto? Elementos que permitan, ¿cierto?, de alguna manera prevenir la situación de accidente. Yo por eso que hago referencia a los dos casos de colegio, porque una buena pregunta es plantear el tema del arma de fuego. Fíjese, que es un caso muy dramático, pero ¿cómo podría prevenir un colegio que una persona, un alumno, no ingrese con un arma de fuego, generando un sistema de, ¿cierto?, de control de metales, revisando las mochilas? Es un tema bien complejo, es un tema bien complejo. No obstante que ahí, claro, uno de los errores que comete este colegio es que no es pensable o no es razonable que un colegio no tenga un control a través de inspectores para que un alumno salga por la bandereta y vuelva a entrar, ¿cierto? Ahí hay un tema de una falta que se denomina falta, esa es una falta de servicio, el no tener control de que los alumnos entran o salgan. Podría ser un alumno que salga por la bandereta y lo atropellen, ¿no? Uno podría decir que ahí hay una falta de servicio. Pero aquí, fíjese que hay dos faltas, ¿no? La falta del colegio de permitir que el niño salga, pero después está la falta personal del niño. Y esta es la teoría francesa, ha planteado la tesis del cúmulo de faltas. Hay dos faltas, pero la falta que de alguna manera lleva a la más grave hace responsable al Estado. Esta teoría no se esgrimió en la jurisprudencia, pero la doctrina francesa ha establecido estos símiles de falta. Hay otra pregunta. Pasó algo. No sé, hay una acople. A ver, por aquí. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ya. Hay otra pregunta que dice, en una demanda civil por indemnización de perjuicios, entiendo, habiéndose acogido un reclamo de ilegalidad, ¿puede alegarse falta de legitimación pasiva, entendiendo que los concejales no son funcionarios municipales y no se configuraría la responsabilidad por agentes del Estado? Bueno, es un poco distinta, pero se refiere a eso. Si es posible alegar la falta de legitimación pasiva por no ser los concejales funcionarios municipales. Un reclamo, es que sería bueno a lo mejor conocer mejor el caso, un reclamo de ilegalidad municipal, ¿cierto? Sí, Y yo estoy partiendo de la base que se acogió el reclamo, ¿no? Sí, Magda, ¿quién hizo la pregunta para ver si podemos? Porque yo creo que hace falta más contexto. Sí. La pregunta la hizo Ricardo Iturriaga. Si está por ahí Ricardo, démosle Sí. la palabra. Que levante la mano para que podamos... Ahí está. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, el caso específico es el siguiente. Se interpuso un reclamo de ilegalidad por no renovación de una patente de alcohol. Ya, en primera instancia, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo, entendiendo que todo el proceso fue ajustado a derecho, habiendo informe negativo de la Junta de Vecinos, informe negativo de Carabineros e informe de la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Los reclamantes se va de casación en el fondo y la Corte Suprema acoge el reclamo de ilegalidad, señalando que el acto administrativo que le notificaba a la parte, en el cual se le comunica que no se le renueva la patente de alcohol, no estaba debidamente fundado, que se basaban en informes, los tres informes eran genéricos, ¿ya? Y no había una situación específica respecto de la patente de la reclamante. Por lo tanto, después que hace el análisis la sentencia, determina la ilegalidad del decreto recurrido y declara la posibilidad de que demanden perjuicio, ¿ya? La sentencia llega a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones dicta el cúmplase, y el municipio se plantea la incertidumbre si bajo el tenor de la sentencia correspondía reactivar el proceso y darle la patente o esperar que se demandaran los perjuicios, porque la sentencia no decía expresamente que había que otorgarle la patente, a diferencia de recursos de protección en los cuales las sentencias de la Suprema han dicho pásela por consejo nuevamente o de plano otorgue la patente.
El tema es que pasa un tiempo, 4 o 5 meses en que la sentencia está con cúmplase, el municipio decide renovarle la patente y la persona demanda los perjuicios, ya demanda los perjuicios en sede civil, por haberse acogido el reclamo de legalidad, y el nexo de causalidad sería, de los perjuicios sería la no renovación de la patente. Entonces, dentro de las posibles defensas, hay que entender que primero que todo, los concejales votan en virtud de una atribución legal, que está establecida en el artículo 65, ¿ya? Y votan en base a los informes que tuvieron en su oportunidad. Entonces, para la asesoría jurídica del municipio representa una dificultad hacer una defensa de los concejales, porque nosotros no sabemos qué es lo que pasa en su foro interno, por qué votaron sí, por qué votaron no. O sea, entonces en ese sentido, según la definición de personales municipales, los concejales no son funcionarios municipales, no son honorarios contrata planta, son autoridades. Entonces, bajo la teoría de la responsabilidad por agentes del Estado, se entiende que tampoco serían agentes. Entonces, se alegó la falta de legitimación pasiva, pero el tribunal, bueno, la dificultad principal es que es un juicio sumario, porque también lo establece así la ley orgánica. Entonces, en el auto de prueba, el tribunal no toma en cuenta esa alegación por parte del municipio, solamente fija como punto de prueba el tema de los perjuicios, ¿ya? Y ese juicio está en tramitación, o sea, estamos esperando ahí si reponemos a ver qué es lo que dice la Corte. Y también va a ser una dificultad en el fondo, porque la misma sala que rechazó el reclamo en primera instancia, me imagino yo que se van a inhabilitar de conocer del proceso ahora que se está establecido en sede civil. Pero ese es más o menos el contexto, profesor. Sí, me quedó claro, me quedó claro. Yo creo que aquí, primero, yo creo que en la defensa habrá que aplicar la tesis que dejé al final, ¿no? La tesis en cuanto a si la declaración de ilegalidad del acto municipal corresponde o no a lo que ahí estaba en el fallo, ¿no? Un error de apreciación, ¿no? Porque al final se ha declarado infundada la decisión de no robar, y que por lo tanto ese error de apreciación no ha generado falta de servicio, sería una de las defensas. Por otra parte, habrá que acreditar que efectivamente esta no renovación de patente, que genera una demora, tendrá que demostrar el demandante que esto causó efectivamente un daño, ¿cierto? El daño tendría que ser que lo que dejó de percibir, el lucro cesante, el daño emergente, que le implicó la demora, tendrá que demostrar una indemnización por mora. Pero por supuesto que en el tema, me parece a mí que la tesis de si los concejales son o no funcionarios públicos, a mi juicio no me parece que sea relevante, porque en realidad la municipalidad actúa a través de órganos, ¿eh? Y si uno se pregunta cuáles son los órganos municipales, bueno, el órgano municipal es el consejo municipal y su alcalde, ¿eh? Y por lo tanto, no importa, y eso es lo que yo comentaba en la falta de servicio, no importa si hay uno o varios funcionarios, pero ya, si no quiere la palabra funcionarios, dependientes, ¿cierto? O quien de alguna manera impute la voluntad municipal, porque además a esto hay que unirle una teoría que también se ha aplicado en el sistema chileno, la llamada teoría del órgano, ¿eh? Y la teoría del órgano, que en el fondo significa que la municipalidad responde obviamente por lo realizado por cada uno de sus órganos, ¿no? Ya sean sus unidades, funcionarios, y en términos generales, como yo les comentaba recién, la falta de servicio tiene esa característica que es bastante flexible, no tiene una connotación rígida. Entonces, la falta de servicio puede producirse por culpa, ¿cierto?, individual, o sea, podemos saber quién es, por culpa anónima, puede ser un conjunto funcionario o de personas dependientes, o por culpa, como les decía yo, culpa en la organización, ¿eh? Y probablemente cuando falla el órgano emite una decisión incorrecta, lo que falló es la municipalidad en su conjunto como organización. Por lo tanto, parece ser que no es relevante plantear si quienes han realizado materialmente la decisión son o no funcionarios públicos para el efecto, más que nada, de la función pública, ¿cierto? Funcionariales, ¿no? Pero no para efecto de responsabilidad. Entonces, creo yo que no va por ahí la defensa, porque la municipalidad no puede excusarse, ¿cierto?, de la voluntad de sus órganos, ¿no? Si en el fondo, cuando se rechaza, más allá que haya sido con los votos de los concejales, el que rechaza es la municipalidad, la persona jurídica municipalidad, y por lo tanto, obviamente, si se demuestra que hay un daño, un perjuicio, y que este rechazo del otorgamiento de la patente se debe a una
a un acto no solamente ilegal, que lo que alguna doctrina dice, oiga, basta que sea ilegal para que haya falta de servicio, porque si es ilegal es porque el servicio no funcionó defectuoso tardíamente, pero por lo menos se puede demostrar que esa negativa no obedece a razones justificables. Y normalmente lo que pasa en el derecho administrativo es que cuando ustedes declaran ilegal un acto municipal es porque falta fundamento, falta justificación, y está muy de la mano con un funcionamiento defectuoso. Sí, nos quedan 2 preguntas y con eso ya terminamos esta ronda de preguntas, son bastante concisas. Una es de Norma, nos dice, en casos de demandas por reparación por daño ambiental intentadas contra municipalidades, ¿existirán algunos criterios diferentes a los ya señalados o una inclinación de la jurisprudencia en relación a aplicar la responsabilidad objetiva del Estado? Y la segunda, que también es bastante concisa, nos dice, en el ordenamiento jurídico existente, ¿existen normas eximentes o atenuantes de la responsabilidad civil del Estado? Con eso ya cerramos las preguntas. Sí, a ver, materia ambiental, si bien yo no soy un especialista en esa área, no veo derecho ambiental, pero la respuesta a priori es que el criterio no debería ser distinto. O sea, si yo demando, ¿cierto?, por daño ambiental causado por un órgano municipal, a ver, la tendencia, y esta es la que plantea Pedro Pierría, la tendencia es unificar el sistema de responsabilidad, que sea un solo sistema de responsabilidad. Esa es la idea, ¿no? Y por lo tanto, la teoría va a ser falta de servicio, irregularidad, falta de funcionamiento. A menos que yo desconozco, yo creo que no es así, la norma, hubiera una ley especial en materia ambiental que dijese que se responde por mera causalidad material o por mero riesgo, digamos, que son los factores de atribución que además yo les conté en hecho comparado. Esos factores de atribución, según lo que realmente establece una doctrina nacional, para que sean válidos, es necesario que una ley, un legislador establezca estos criterios objetivos. Yo tengo ahí una diferencia de opinión que yo planteo que por el artículo 4 de la ley de base, por el artículo 4, una norma que fue consensuada entre los comillas, subjetivistas, lo que se estableció en la ley del artículo 4 es que criterios distintos de la falta de servicio, debían ser resueltos por la jurisprudencia. Eso que dice el fidedigna en el artículo 4, y eso es una postura que yo defiendo, pero la Corte Suprema hasta el día de hoy ha dicho que si no hay ley especial que establezca un factor distinto a la falta de servicio, no hay otro factor de atribución. El caso es que probablemente de los últimos fallos municipales, en la declaración de patrimonio cultural, ¿cierto?, de la fachada del teatro, y que obviamente le generó un perjuicio porque, ¿cierto?, esto le encareció a la empresa el poder construir ahí. La Corte Suprema dijo, no hay responsabilidad objetiva, no hay responsabilidad por actos ilícitos, y en consecuencia no responde, ¿cierto?, el Estado y menos la municipalidad. Por lo tanto, en materia ambiental, yo me atrevo a sostener que no hay responsabilidad objetiva. No lo hay porque, salvo que la norma ambiental estableciera, que yo creo que no lo dice, establecer una regla especial de responsabilidad objetiva. De lo contrario, tendría que acreditar que hay una falta de funcionamiento, un funcionamiento tardío, deficiente, que ha generado el daño ambiental. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre las causales de exoneración de la falta de servicio. Mire, se ha intentado en la jurisprudencia durante más de 40 años plantear por parte de las municipalidades causales de exoneración, pero solamente decirle que la regla general es que se han rechazado. La regla general. O sea, las causales de exoneración de la falta de servicio son acudir a aquellas propias de la responsabilidad civil, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Pero normalmente la jurisprudencia no lo establece. De hecho, se ha intentado la culpa a la víctima, como una causa de exoneración, la culpa a la víctima. También lo ha rechazado por regla general la Corte Suprema. Lo que sí ha logrado establecerse en algunos fallos, más que la exoneración, es la atenuación de la indemnización por la regla del Código Civil que permite, que hay una norma que dice que la indemnización está sujeta a reducción si la víctima se expuso imprudentemente al daño. Entonces, ha operado esa norma del Código Civil que está ahí y que por aplicación analógica se puede aplicar en la responsabilidad patrimonial del Estado, que permite limitar el monto indemnizatorio, o sea, un atenuante, pero no una eximente de responsabilidad. Y la otra posibilidad que usted tiene de eximirse, que fíjese que esta sí que es interesante para darle una vuelta, y que yo creo que tal vez no se ha captado suficientemente en las defensas fiscales, es el tema de la causalidad. Yo creo que si ustedes me preguntan dónde está el tema en materia de responsabilidad, más que la culpa a la víctima, más que la posición imprudente, que más que nada puede servir para una suerte de atenuación, es el tema de la causalidad. Y fíjense, esto es importante porque estoy llevando las fronteras del derecho, de la responsabilidad patrimonial. Normalmente se responde
por acción u omisión, pero quiero destacar, por hechos concretos, hubo omisión concreta. Mire, ¿cierto? Se estaba incendiando, ¿cierto? La casa por delincuentes, se llamó a Carabineros y Carabineros no llegó. Bueno, ese es un hecho de omisión concreto. Llamé a Carabineros y no llegó. Pero fíjese que esta línea se ha ido de alguna manera desdibujando la jurisprudencia. En el caso de Luxinger Macay, por ejemplo, es un caso interesante porque fíjese que el Estado responde el Estado por una falta de vigilancia en abstracto. O sea, fíjese que de hecho los Luxinger Macay no querían llamar a la policía cada vez tenían muchas amenazas. Lo que aparece en el fallo es que ellos incluso no estaban de acuerdo con hacer estos llamados, y por lo tanto, cuando se produce el hecho, en realidad no tenía tampoco, no había hecho advertencia, no había señalado que vengan a vigilar, pero la Corte Suprema dice que hay un deber general de cuidado, ¿cierto?, de los ciudadanos, un deber abstracto. Y fíjense que ahí ya empieza un poco a escaparse la teoría de la causalidad que tradicionalmente se ha planteado para casos concretos. O sea, el caso concreto es, viene un delincuente, llamo por teléfono, me contesta Careno y dice que voy a venir en 10 minutos y llegan en 2 horas. Ese es un caso concreto de omisión, concreto, pero no una cosa general. De hecho, hoy día esto lo estamos viendo, solo que llegamos a la frontera de la falta de servicio, que cuidado, que hay un límite muy, muy fino entre la responsabilidad por omisión abstracta y ya la responsabilidad por hechos políticos. O sea, por imputarle, ¿cierto?, una suerte de política pública. No cumple la política pública, responde el Estado. Ahí hay que tener cuidado porque yo creo que ya se empieza a ser muy tenue la responsabilidad por hechos concretos, acto o omisión concreta, respecto de la responsabilidad fundada en materia general, ¿cierto?, abstracta o de política pública. Perfecto, muchas gracias, profesor Fabián Huepe, muchas gracias a todos quienes participaron. En atención a la hora, creo que ya son las 7:21, así que estamos terminando. Muy clara la exposición, agradecemos una vez más a todos quienes se conectan y especialmente al profesor Huepe. Yo me despido recordándoles que el 18 de agosto tenemos nuestra última charla de este ciclo referida a la justicia vecinal en la propuesta de nueva constitución, lo cual nosotros como abogados sabemos que al margen de lo que pase en términos políticos, nos ayuda para el tema del diseño institucional y cómo se está pensando esto, vamos a ver temas de derecho comparado al respecto, etc. Así que muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, Fabián, por esta Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto, y en 30 segundos decirles, por si alguien me quisiera preguntar, la propuesta de nueva constitución, que en algún momento surgió, prácticamente no tiene normas de responsabilidad. Hay una norma por ahí del principio de responsabilidad, hay un tema de la falta de servicio judicial, pero la norma de responsabilidad de Estado no está. Hay un autor que por ahí dice que sí, pero en realidad no está la norma, no hay norma de responsabilidad en la propuesta. Que esté muy bien. Gracias. Y lo otro que nos preguntaban, ya se fue. No se ha ido. No, estoy aquí. Nos preguntaban por el PPT, así que si tienen la gentileza de enviarlo, nosotros lo Pero por supuesto, distribuimos. Ningún problema, gracias. Lo hago llegar. Ahora sí, adiós. Que esté muy bien. Gracias.